Ya va por 23. Va rápido. Es que es el cargador, la caja mía es un cargador rápido. La de él es igual al cargador rápido. Estoy seguro porque tiene el mismo teléfono que yo. Ya leí. Como loco. Sí, es igual. Cargador rápido. Son únicos. El mío venía en 20 y ese ratito que lo puse llegó a 99. Si no tienen, la recomiendo. Es la cajita. Cargador rápido se llama. Pero no es la cajita feliz. Samsung. Ah, No es la cajita feliz. es de Samsung, sí. Es un éxito. Adolfo. Harnack. Vamos a ver a Harnack ahora. Alemán. Harnack. ¿Quién falta? ¿Qué es lo que Ok. Muy bien. Harnack también es discípulo de Richard, de la parte de su escuela. Importancia. Destacado erudito del Nuevo Testamento e historiador de la iglesia. Él en realidad sí hizo muchos descubrimientos. También influyó mucho en Barth, en Bultmann. Escribió un influyente tratamiento popular del liberalismo que se llama ¿Qué es el cristianismo? En alemán se llama La esencia del cristianismo o la naturaleza del cristianismo. ¿Es una crítica o está apoyando? Es una crítica. La pregunta que él quería hacerse, bueno, ahorita vamos a ver. Él parece conservador, igual que muchos liberales, no tenía, ¿cómo les digo? O más bien tenía ese vocabulario, esa tendencia a sonar erudito, ortodoxo, para disfrazar un poco, no sé si lo hacen al propio, pero tienden a disfrazar su liberalismo con palabras muy ortodoxas. Él dio una serie de conferencias al final de su vida sobre lo que él creía que era el cristianismo. Después de haber hecho todos los estudios que hizo, él estaba un poco renuente a ofrecer esa respuesta, digámoslo así. Fue así, en sus clases algún estudiante le preguntó qué creía él que era el cristianismo. Y él no quería dar una respuesta concisa, por decirlo así. Entonces fue hasta el final de su vida que él decide dar una serie de conferencias sobre lo que él creía que era el cristianismo. Entonces dicen que sus clases fueron muy concurridas. Era de esas que se llenaban y había fila y todo el mundo quería escucharlo. Y en cuanto a historia y fe, crítica histórica necesaria para desgranar las escrituras. Él dice que la crítica histórica es necesaria. Sin embargo, Harnack toma posiciones algo más, toma posiciones algo más conservadoras que sus predecesores en asuntos de erudición bíblica. Él cree que algunas cosas son verdad y que otras son mitológicas. Él reconoce especialmente mucho valor histórico en las narrativas de Lucas. Por lo tanto, podemos rastrear la deriva conservadora de la que les hablaba, de Strauss y Bauer, a través de Richard y hasta Harnack. Esa deriva conservadora, esa tendencia a sonar cada vez más ortodoxos, a sonar cada vez más bíblicos. La fe no se basa en eventos históricos, eso no es nuevo, obedece a su escuela, ¿verdad? Y viene desde Lessing. La verdad religiosa no se puede descubrir a través de la sensación. Entonces no cree en una base empírica para la fe, porque la historia es implícitamente incierta y trata de dar una respuesta pues histórica, y él lo que quiere dar, según él, en oposición, es una respuesta teológica, como si se pudiera divorciar. La fe afirma a Dios contra el mundo, según él, en contra de las evidencias eruditas, es lo que está tratando de atacar, el empirismo. Entonces, el erudismo no debe validar nuestra fe. Punto 3. Tampoco se basa en alguna expectativa escatológica futura sobre el mundo externo. Vean lo que él está eliminando, ¿verdad? En el punto 2 elimina el pasado.
en el punto 1, elimina el pasado. No se puede tener una perspectiva histórica de la fe, es decir, la fe no descansa en hechos históricos pasados, porque Dios está contra el mundo, y digamos que la historia es como un reflejo del mundo, pero Dios no está obrando en el mundo o a favor del mundo, sino que hay una oposición entre Dios y el mundo, y tampoco se puede basar en una expectativa futura. Entonces elimina tanto el fundamento como las promesas. Ambas, sí. La 2, no entiendo cómo es. La vemos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, en más profundidad. Entonces, los primeros discípulos creían que Jesús vendría pronto. Eso era lo que ellos creían. Pero él quiere desarraigar esa idea de una esperanza futura, desarraigar la idea de un fundamento pasado. ¿Para qué? Para enfocarse en el hoy y ahora. De nuevo, igual que Harding, en el hoy y ahora. Entonces, las verdades que afirma según él son atemporales. No tienen nada que ver con la historia, no tienen nada que ver con el pasado ni con el futuro. Son valiosas para el hoy y ahora, ¿verdad? Y si son valiosas para el hoy y ahora, son atemporales, porque el hoy y ahora es en el momento en el que estemos, ¿verdad? Es un poco contradictorio si pensamos en las implicaciones de lo que está diciendo, pero no nos vamos a meter demasiado, porque sus verdades atemporales en su momento se convertirían en verdades históricas en el futuro, ¿verdad? Pero él quiere apartarse de eso. No nos vamos a meter en que es muy filosófico, pero la idea es contradictoria. Las verdades que afirman son atemporales. Punto C. No hay milagros, pero el concepto de milagro ayuda a alentar una sensación de libertad de la naturaleza. Comparar con otro. La fe es práctica, no teórica. No tiene interés en los conceptos filosóficos de la ortodoxia derivados de la filosofía griega. Está tomando una posición similar a la de Ritschl de atacar la influencia de la filosofía en el pensamiento cristiano. Recuerdan que hablamos de la Trinidad, por ejemplo. Nuestra forma de expresar la doctrina de la Trinidad es muy filosófica, tiene mucho bagaje filosófico. La definición de naturaleza, de persona, cuando decimos que eso es una sola naturaleza, una sola sustancia, pero tres personas distintas, todo eso es filosófico, y Ritschl y sus seguidores quieren rebelarse en contra de esa filosofía que se infiltró, por así decirlo. Sí, eso es lo que pretenden. Ahora, igualmente en una filosofía secular en su lugar, ¿verdad? No es como que lo están puliendo, mejorando. Y no estoy diciendo tampoco que expresarse en términos filosóficos sea completamente malo, si entendemos bien lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, al hablar de la Trinidad, al hablar de la persona de Cristo, como es que tienen dos naturalezas en una misma persona que en ningún momento se mezclan, pero tampoco se separan. Todo ese vocabulario del credo de la... es Calcedonia, ¿verdad? Es el de Calcedonia. Todo ese vocabulario que utiliza. Es Atanasio. No. Primero fue Nicea y después en Calcedonia. Calcedonia lo pule bastante, ¿verdad? En 825 fue en Nicea. Y todo lo que dice, 489 fue en Calcedonia. el vocabulario que utiliza es muy filosófico, ¿verdad? Y nosotros tenemos, bueno, sí, el credo de Nicea es la base. Ok, que lo hemos recitado en la iglesia. Muy bien. ¿Dónde estaba? Sí, entonces él se quiere rebelar, ¿verdad?, contra esos conceptos filosóficos derivados de la filosofía. Reduccionismo. Esa crítica de la filosofía sobre la fe es característica de todos estos ritschlianos, lo que les estaba diciendo, la Trinidad, la persona de Cristo. Entonces él dice que son como una distorsión de la enseñanza simple y llana de Jesús. Lo que Jesús enseñaba era mucho más sencillo. Estas ideas llegaron después a pervertir, a densificar el cristianismo, pero su enseñanza no era esa, según él. Entonces debemos deshacernos de toda esa, ¿qué se puede llamar? Como toda esa metafísica que salió de la filosofía griega, influyendo en el vocabulario del cristianismo. Cuando Lutero le escribió a Erasmo por lo de la muerte sorprendente,
Y le dice exactamente lo mismo, porque ahora no está viendo como que el reduccionismo que ha metido todos esos, o sea, peso filosófico a la. Es correcto. El genio del protestantismo, dice Harnack, de nuevo, sí, Harnack, está bien. No, sí es Harnack, en la anterior, yo estaba confundido. Sí. El genio del protestantismo, dice Harnack, es reducir la teología a lo básico, frente a las complicaciones de las teologías filosóficas. El Nuevo Testamento enseña, estas son las enseñanzas de Jesús. Si quisiéramos decirlo, Harnack era un cristiano de letra roja, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús, hay unas versiones de la Biblia que Todo letra roja, todo lo que Jesús dijo. ¿verdad? Él era un cristiano de letra roja. Scofield, sí. El reino de Dios y su venida es una enseñanza del Nuevo Testamento. La paternidad de Dios y el valor infinito del alma humana, la rectitud más alta y el mandamiento del amor. Entonces, eso es lo que Jesús enseñó, eso es el cristianismo, eso es todo. En eso se distingue también de las demás religiones, incluso de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces se deshace del Antiguo Testamento. ¿Vale? No, pero se acaba de decir que tampoco hay una perspectiva escatológica, porque ahora también va a decir que se espera la venida del reino. Es la venida del reino ahora, ¿verdad? Es el reino ya. La venida del reino, porque es lo que Jesús enseñaba. Él dijo, el reino se ha acercado, el reino ha venido, ¿verdad? En ese sentido. Pero la aplicación es justicia social. ¿Ya? No es una mirada hacia el futuro, sino Jesús lo enseñaba como que ya estaba viniendo, ya estaba. Pero es otro reino. Es un reino de justicia social humana, un reino de Dios humanizado. En cuanto a Dios, el evangelio proclamado por Jesús se refiere solo al Padre, no al Hijo. Por lo tanto, no deberíamos adorar al Hijo. Eso enseñó Jesús. Jesús es el maestro para todos los liberales, en el sentido de que es solamente un maestro. Y lo toman mal. Bueno, ahora en los comentarios vamos a hablar un poco de eso. Pero básicamente entonces lo más importante que hace es enseñar para los liberales. Él es un maestro por excelencia, no es el Salvador, no es el Redentor, no es el que vino a morir en la cruz por los pecadores, no. Es un maestro, es un excelente maestro, exacto. Entonces, y punto B, todos los hombres, ojo, todos los hombres son hijos de Dios. ¿Cómo se llama esa doctrina? Universalismo. Entonces, el Nuevo Testamento, nosotros reconocemos que sí hace una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo, ¿verdad? Y es curioso porque el mismo Jesús hace esa distinción en sus parábolas, pero ellos dicen que no, que todos somos hijos de Dios. Y sin embargo afirman ser seguidores de la letra roja. Pero es interesante saber eso. Pero eso lo enseña en la Iglesia Católica. Sí, la paternidad universal de Dios y a la vez, o junto con eso, como implicación, la hermandad de todos los hombres, ¿verdad? Digamos que como Dios creador, sí se puede decir que Jesús es Padre de todo. Pero somos criaturas. No, Sí, pero somos criaturas, no somos hijos. Sí, en el sentido de procreación quizá, sí, se podría ver así. Se podría ver. Sí, pero no, él está hablando de relación padre-hijo. Yo creo que yo lo leí de vos. Vos mencionas esa parte en su teología. Vos. No olvides vos. Fijarse vos. Que por cierto, recién lanzaron su teología en español. No estoy seguro de la editorial, pero Entonces ahora voy. este es solo el. Sí. Entonces, si la quieren buscar. Sí. Iba a decir algo. Sí, que da la impresión de que más que el universalismo es el establecer la completa y total humanidad de Cristo. Sí, tiene. Apartando totalmente su divinidad. Parece que ese esfuerzo se centra en ese tema. No me extrañaría, sí, no me extrañaría que sea eso su intención. Cristo se convierte como en el ejemplo idealizado de humanidad, ¿verdad? El hombre por excelencia, el hombre perfecto, por decirlo así, o por lo menos que en su enseñanza comunica el idealismo del hombre, lo que puede llegar a ser. Y al predicar la fraternidad de todos los hombres,
nos pone a todos en ese potencial de llegar a ser, de ahí la venida del reino, la perfección de la humanidad aquí en la tierra. Eso es la venida del reino, justicia social, igualdad, ¿verdad? Todo eso porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Si a alguien le suena eso como predicación moderna, no es accidental, es cierto. O sea, sí hay mucha predicación así hoy día, incluso fuera del cristianismo. En cuanto a Cristo, Jesús no es objeto de nuestra fe, incluso con respecto a su vida anterior. Porque, bueno, Él fue el primero en sacar el Evangelio a la luz. Su enseñanza es lo mejor, ¿verdad? Las tres ideas que vimos. Su espiritualidad pura, piedad filial, nos muestra cómo ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, su enseñanza y su ejemplo. Y es simplemente hacer la voluntad del Padre. Que Él dio el ejemplo máximo porque llegó hasta morir por obediencia, ¿verdad? Él disocia el concepto de mesianismo de sus asociaciones judías externas y legales. Entonces no habla de la ley, lo quiere separar a Cristo del trasfondo judío que tiene, y creo que podemos entender un poco por qué, ¿verdad? Si lo ubicamos en su contexto histórico. Sí. Obviamente, Sí, yo creo. Alemania, en esa época, él quiere separar a Cristo de las raíces judías, de la ley antiguo testamentaria, de todo lo que tenga que ver con la cultura. De ahí se agarró mucho el Tercer Reich, muchas de esas influencias y todo. No ideas de Nietzsche. Nietzsche, Sí, vamos a todas ver. ideas así, todo lo que olía a hebreo. Pero Brunner Sí. también hace lo mismo que es. Sí. Brunner también habla de desjudaizar, o sea, Desjudaizar. desjudaizar las culturas del Antiguo Testamento. Sí. Y él escribió algo muy interesante, yo lo estuve leyendo antes, y es muy interesante, de hecho que atrae, es muy atractivo, pero muy peligroso. Eso también tiene entonces. Y Tremendo. vamos, el antisemitismo de los años finales 29 y 30, Sí. no es que surgió ahí. En Alemania, eso es tan antiguo como que a finales del siglo XIX el antisemitismo era fortísimo. Y él vivió hasta 1930, 32. 30 y pico. 35. Sí, 30. 30. Sí, claro. Ya estaba el partido nazi en el poder. Por supuesto. Por eso, digamos, de nuevo, su Antisemita es. influencia de la filosofía De su de su época. momento. Sí, pero incluso Nietzsche murió en 1900, y Nietzsche Ya predijo la muerte de Dios ontológicamente, la muerte de Dios que dio en el siglo XX como resultado del siglo más sangriento, al no tener valores, al perderse todo. Las ideas tienen consecuencias, definitivamente. Me quedé en el C, D, en el D. Ok, ontológicamente es un simple hombre, Cristo, pero un ejemplo para nosotros. F, la resurrección, fe en que Él ganó la victoria sobre la muerte. No sabemos exactamente qué pasó. O sea, Pablo, ¿ves? Bueno, también está diciendo lo mismo, nosotros tenemos que afirmar como siempre, por así decirlo. Sí. No es que resucitó literalmente, simplemente venció La la sola idea de pensar en eso y Trascendió. Sí, es como que trascendió la muerte. El héroe que sacrificando su vida se inmortaliza. Exacto. No es Revolucionario. no es literalmente que resucitó. El Evangelio, dicotomías entre el espíritu y la carne, entre Dios y el mundo, entre el bien y el mal, entre el alma y el mundo. Él intenta encontrar la unidad original anterior a todas esas desuniones. Buscar o usar la naturaleza para fines espirituales, comparar con Richie. No servir cosas transitorias, cosas externas. No es muy diferente de Richie, aunque es una forma simplificada del richelianismo, una especie de puente entre Richie y Wolfram. Ahora sí, el nombre raro, Soren Kierkegaard.
de 1813 a 1855. Lo que les decía al principio, bueno, aquí nos estamos metiendo en otro mundo. Con Kierkegaard, yo sé que lo estamos estudiando después de dos evidentes liberales. Él es un poquito más, es anterior en tiempo y es un poquito más difícil de catalogar. Ya lo van a ver, él es su propio mundo, ¿verdad? Es existencialista, yo creo que sí, pero en términos de que si era hereje o era ya hay algunas cosas en él, lo vamos a ver, hay algunas cosas en él valiosas. Sí, interesante. ¿Ok? Entonces, sin embargo, sí, Vivió poco. se equivocó. Él es de mediados de, sí, 42 años. muy joven, de mediados del siglo XIX, lo que les decía, pero su influencia fue mayor después. Entonces, por eso lo estamos estudiando atravesado en el tiempo. Importancia. Lo estamos sacando del orden cronológico porque su mayor impacto en la teología no comenzó hasta alrededor de 60 años después de su muerte. Sus escritos fueron tal vez el factor más importante para motivar a Barth y a Bultmann a ir más allá del Ritschlianismo. Barth tuvo una relación de amor-odio con Kierkegaard. Primero lo siguió mucho, entonces si ustedes leen los primeros escritos es más evidente que lo siguió. Más tarde intentó disociarse de Kierkegaard, especialmente en su dialéctica del tiempo-eternidad, pero la estructura básica de su pensamiento, en opinión de Frame, no en mi opinión, en la opinión de Frame, se mantuvo muy cerca de Kierkegaard. Kierkegaard también ha tenido mucha influencia sobre los filósofos seculares, uno de los pocos cristianos modernos que tuvo tal influencia. Otro de ellos fue Sartre. Existencialismo, especialmente Heidegger. Algunos discutirían el uso de Kierkegaard por parte de los existencialistas, pero sí lo usan. Wittgenstein, el analista de idiomas, leyó a Kierkegaard antes de que se pusiera de moda hacerlo. Esto puede explicar una cantidad de puntos de vista de Wittgenstein, particularmente su análisis del lenguaje religioso. A pesar de toda su influencia sobre la teología liberal y la filosofía secular, no está del todo claro que su pensamiento deba clasificarse con ninguna de estas dos tradiciones. Él es al menos discutiblemente evangélico. Si pensáramos en él en términos de, definitivamente no reformado, definitivamente, pero en términos de evangélico, podríamos darle el beneficio de la duda. Al menos uno puede encontrar edificación en sus escritos de una manera que no se puede encontrar en Barth y Bultmann. No estoy recomendando que lo lean tampoco, pero si se cruzaran con sus escritos, todavía algo le pueden rescatar, ¿verdad? Le pueden rescatar más. Yo estoy leyendo a Barth. Lo está a Barth ahorita. ¿A quién? Dogmatics. ¿Y qué tal? ¿Hay algo rescatable? Es complicado leer porque es la dialéctica. Más, sí, la dialéctica parece como que empieza bien acá y luego se contradice acá. Entonces, Haga el informe de lectura. No, es una locura hacer eso. Que es un propio. No, es un loco. Es interesante. Entonces, vamos a ver que él comparte muchas enseñanzas o muchas creencias con los liberales, pero es muy particular, entonces no se puede catalogar con los liberales según las características que los unifican, aunque tiene algunas cosas. Y la mayoría de lo que cree, yo me uno a Frame en decir que es evangélico, con algunas cosas salidas, pero evangélico al fin y al cabo. Ok, trasfondo. Tiene problemas personales, una infancia llena de ansiedad, compromiso roto, compromiso matrimonio, ¿verdad? Persecución por la prensa. Su preocupación era la siguiente: ¿cómo convertirse en cristiano dentro de la cristiandad? Es decir, el formalismo de la iglesia estatal de su época. Él es danés, luterano. Entonces, él, cuando habla de esto, de ser cristiano dentro de la cristiandad, se refiere a cómo ser cristiano dentro de la iglesia luterana formalista de su época, en la que conocía. En la iglesia danesa el cristianismo era muy nominal, ¿verdad? Casi como el catolicismo, quizá hoy día en Costa Rica. Sin pasión, ¿verdad? Se bautizaban, todos se bautizaban, se casaban, se enterraban por la iglesia luterana. Algunos iban a la iglesia, pero simplemente por costumbre.
no había verdadera pasión por Jesucristo. Entonces, esa es la crítica que él va a hacer, va en esa dirección. Esa es su lucha principal. Él reacciona contra el intento de Hegel de reducir el cristianismo a un sistema filosófico. Para Kierkegaard esto es lo peor. Muy bien educado, pero no escribe un estilo académico, excepto ocasionalmente, por lo general con intención satírica. Todos sus escritos son más accesibles. Escribió utilizando seudónimos o personajes. Él no tiene la influencia de Sócrates, ¿verdad?, que hacía lo mismo, para transmitir verdad, no simplemente describiendo sus puntos de vista, sino presentando diversas alternativas al lector, produciendo un diálogo interno. Al escribir, él escribió como Johannes Climacus, es uno de sus personajes, y uno se pregunta si está presentando sus ideas propias o si realmente está inventando un personaje. Hay como mucho traslape, ¿verdad? Porque son personajes de diálogo interno, son luchas que él está teniendo, conversaciones, por decirlo así, en su mente. Cuando uno lee, por ejemplo, a Nietzsche, la parábola del hombre loco, y eso también a Zaratustra, no recuerdo cómo tiene un nombre raro, pero igual son personas, es una sátira en la cual él expone una idea. Sí. Por eso es tan accesible a la lectura. Es correcto. También a entender. Vamos a ver. Ok, punto 2. Hace esto de los diálogos para no caer en sistematizar. Ese es lo que él no quiere hacer. Entonces, para no reducir la verdad a un sistema, sino a solo diálogos. Esta es una forma de comunicación indirecta. Más adelante veremos eso. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se nos fue. Ok, pero vamos a terminar. No lo vamos a terminar todo. Ya les dije que lo cortamos, ¿verdad? En algún punto. Para que no se asusten. En contra del sistema anti-abstraccionismo, él se oponía a la idea de un sistema filosófico. Entonces, los conceptos abstractos, según él, no pueden describir adecuadamente la existencia individual o el movimiento del ser humano. Como ser cristiano dentro de la cristiandad, esa pregunta que él se hace lo lleva a deshacerse de los conceptos filosóficos o tratar de evitar los conceptos filosóficos, evitar las formas de Platón, y se enfoca en entender la naturaleza de las decisiones personales a favor del cristianismo. Entonces es existencialista. Los argumentos, el conocimiento proposicional en sí mismos nunca lo obligan a uno a elegir o a actuar. Los argumentos aparecen en forma hipotética, si P, luego Q. Solo arrojan una conclusión si la premisa es aceptada, pero eso requiere una decisión libre. Una vez que se concede una conclusión, es necesaria otra decisión libre para actuar en función de esa conclusión. Entonces él está diciendo que las proposiciones presentan el punto de partida y la conclusión. Él dice que para que eso funcione, yo personalmente tengo que aceptar el punto de partida. Y para lograr alcanzar esa conclusión tengo que tomar una decisión y cambiar mi curso de acción. Entonces, hay verdad en lo que está diciendo, no está completamente errado. Él simplemente, recordemos, su punto de partida es subjetivo, existencialista, la experiencia personal. Tal decisión y acción es lo más crucial para la naturaleza humana. Por lo tanto, los conceptos y argumentos abstractos tienen un valor bastante limitado. Creo que ellos no se equivocan. Aristóteles dijo que los seres humanos somos animales racionales y que debemos andar según la razón. Kierkegaard no cree que esto sea lo más útil, y cree que lo particular de los hombres son las decisiones, no la racionalidad, sino el poder de decidir. Entonces, es parte de las decisiones. No es la esencia, sino la existencia, ¿verdad? Recordemos que es existencialista. Entonces, por eso lo abstracto no tiene mucho valor, porque lo abstracto habla a lo racional. Pero hay que entender también el trasfondo el pensamiento de Kierkegaard, porque Kierkegaard está luchando contra el determinismo, que es el resultado del pensamiento de Kant y los demás de Hegel. Y Hegel trata incluso de ligarse de Kant, porque al final el pensamiento de Kant es determinista. Entonces, estamos atrapados en un sistema donde el hombre es una máquina.
Eso es una lucha contra eso. Correcto. Y lo ve reflejado en la sistematización religiosa de la iglesia luterana, de su época. Perdón. Me perdí. Vamos a ver. Lo que se necesita es una descripción concreta de la naturaleza de la decisión, pero eso es difícil de transmitir en palabras, que por su naturaleza son abstractas. La comunicación indirecta busca, sin una descripción abstracta, dar una idea de cómo ocurre eso. De ahí los diálogos, voces diferentes, seudónimos, ¿verdad? Acciones, decisiones de diferentes personas. Y cree que hay razones adicionales por las cuales la fe cristiana, como una decisión humana, no puede transmitirse a través de la comunicación de conceptos abstractos. Vamos a ver más adelante. No importa cuán calvinista seas, debes decidir poner tu fe en Jesús, lo que decíamos, ¿verdad? Más o menos. Hay un llamado en las Escrituras, escogeos saber quién sirváis, ¿verdad? Hay una decisión que se debe tomar. Nosotros entendemos que esa decisión no la tomamos por nuestro poder o nuestra propia capacidad. Sabemos que Dios es el que nos está llamando, a Él, que es el Espíritu Santo el que nos regenera para poder dar espacio, pero creo que ninguno de nosotros niega la realidad de que en algún momento se toma una decisión, ¿verdad? Ahora, con la riqueza de la fe reformada, entendemos que esa decisión no provino de mí, no fue una decisión no causada, no fue una decisión de libre albedrío, fue una decisión fue que Dios, como efecto de la obra de Dios en mí, y le alabo por eso hoy, pero no deja de existir, no deja de ser real esa decisión. Sí, desde un punto de vista muy existencial y subjetivo, hubo una decisión. Entonces, él quiere enfatizar esa parte. Y es lo que les decía, ¿verdad? Que no tiene que ver con el conocimiento, el conocimiento profundo de la teología. Es que hay un conocimiento básico con base en el cual debo tomar una decisión. Muy bien. Si tomamos decisiones, los calvinistas afirmamos eso, no negamos la realidad de que tomamos decisiones, entendemos que son decisiones causadas, no decisiones no causadas, no decisiones en el vacío. O sea, Dios está actuando. En el momento que nosotros optamos por seguir el cristianismo, entendemos que Dios hizo una obra en nosotros, ¿verdad? No fue una decisión en el vacío, fue una decisión dirigida por la mano soberana de Dios en su elección. La experiencia humana nos dice que fuimos nosotros. Es correcto, y no hay una negación de eso, ¿verdad? Porque parte de esa nueva naturaleza, Dios nos regenera, hace una nueva naturaleza en nosotros, de modo que hoy podemos decidir seguir a Cristo, podemos decidir obedecerle, podemos decidir también desobedecerle, pero el punto es que esa decisión muy real, muy personal, muy subjetiva, no ocurre en el vacío. Ese es el punto. ¿Duda? No. Okay. Etapas del camino de la vida según Kierkegaard. Hay varias etapas. Perdonen que nos estamos extendiendo un poquito. La etapa estética, que todos conocemos a alguien así. Sin compromisos, irresponsable, dedicado al disfrute puro, completamente egoísta. O conocemos a alguien así o hemos pasado por ahí. No tomará una posición por miedo al aburrimiento. Puede ser diabólico, manipulador, creciente cansancio, creciente autodesdén, autodesprecio, creciente desesperación. Siempre la persona que vive una vida así llega a un punto en el que dice, ese es todo lo que hay, ¿verdad? Puedo seguir mi vida completamente así, de fiesta en fiesta, eso es todo lo que existe. Entonces, ¿qué es el punto clave? Indispuesto a elegir una forma de vida, simplemente viviendo de momento a momento, sin elegir entre lo uno o lo otro. Luego viene la etapa ética. Estas etapas no están necesariamente en orden. Viene la etapa ética. Obediencia kantiana a la ley moral absoluta. Es decir, bueno, sí, esa tendencia, esa búsqueda
de la perfección ante la ley moral, ¿verdad? Y una obligación mutua a no vivir como un mero espectador de la sociedad, sino que reconozco que tengo un deber para con mi prójimo y que mi prójimo tiene un deber para conmigo. Entonces se empieza a crear esa conciencia. La norma universal, hacer lo correcto para todos los hombres frente a la inclinación individual. Incorpora la etapa estética, la profundiza, porque lo que está diciendo es que si logramos vivir así, vamos a disfrutar de lleno, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, sigue con el propósito de la etapa estética, que simplemente parece que quiere disfrutar, y termina diciendo, bueno, para disfrutar realmente hay que vivir según esta ley moral y según este deber que tenemos nosotros a nosotros. Encuentra tus deberes basados en tu lugar en la sociedad. Es bien idealista. Frustración, sin embargo, porque no tenemos en nosotros mismos el poder de mantener o guardar la ley moral. Y entonces viene la tercera etapa, dividida en dos, la etapa religiosa. Religión A es lo que él catalogaría la iglesia danesa de su época. Religión formalizada. Todas las formas de religión, incluido el paganismo, el cristianismo formalizado, no alcanzan la forma verdadera de la fe, que sería la religión B, que vamos a ver ahorita. Entonces, él iguala esta religión A con la cristiandad formalizada, y hay una frase interesante, algo que él dijo, que no importa, básicamente él dice que es lo mismo que un pagano le ore a un ídolo, a que un falso cristiano le ore a Dios. ¿Ya? Viene siendo lo mismo, es la misma falsedad. Un verdadero devoto orándole a un ídolo que un cristiano falso orándole a Dios. Viene siendo lo mismo, según él. Y creo que no se equivoca. No está muy alejado. Terriblemente, ¿verdad? Entonces, tratar de relacionarse con Dios, absolver la culpa en función de sus propios recursos. Esta es la religión A, la mala, en su pensamiento. Reconocimiento de lo divino, relación esencialmente pasiva con lo divino. Características: renuncia a metas relativas, sufrimiento, tristeza por resignación, necesidad de transformación, culpa, reconoce la comunión parcialmente cortada con un Dios desconocido, participación pasiva en ceremonias, ordenanzas, deberes religiosos, como en la iglesia estatal danesa. Vean que podríamos, yo creo que hablar de personas hoy día, incluso dentro de la iglesia reformada, que podríamos catalogar así, ¿verdad? Claramente no han entendido. Sí, se hace ritualista. Se vuelven ritualistas, exacto. Yo creo que eso resume la religión A de Kierkegaard. Entonces él dice, existe la segunda opción, la religión B, el verdadero cristianismo gobernado solo por la fe. Se da por la iniciativa de Dios. Veanlo, por eso decimos que es evangélico. Hay cosas aquí que están bien, tienen razón. La encarnación, eso fue iniciativa de Dios. Él fue el que dio el primer paso. Establecer una relación con los hombres, eso es de Dios, es Él el que inicia. Entonces es el Dios eterno que entra en la historia, que entra en el tiempo, en la persona de Cristo, y entra para establecer una relación con los hombres. Hasta ahí digamos que estamos de acuerdo. Podemos afinar nosotros mucho más, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo, no está diciendo nada equivocado. Objeto: lo absurdo, la paradoja absoluta, el eterno entra en el tiempo. Aquí es donde empezamos a perder a ajenar. No es una contradicción real, sino aparente. La verdad eterna relacionada con un individuo existente no se puede resolver en una síntesis superior, como Hegel. ¿Recuerdan? Hegel trataba de poner dos ideas en contra, elevarlas a algo mejor y luego buscar lo contrario, elevarlo a algo mejor, y constantemente así hasta llegar al máximo de su filosofía. Es correcto. Entonces él dice que no se puede resolver así, más allá de la religión A. No solo ir más allá de la evidencia, como en la religión A, sino creer en algo que en sí mismo es paradójico. Entonces él cree que hay que creer en la contradicción paradójica. Y como que eso es lo mejor, el mejor estado de la fe es creer paradojas. Hay paradojas en la fe cristiana, no negamos eso, pero no podemos decir que ese es el mejor estado de la fe.
También trasciende la ley moral, Abraham e Isaac, y la suspensión teleológica de las normas éticas. Porque ahora Isaac, Según él, la historia de Abraham e Isaac, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, pero que llega un momento en el que Dios lo detiene, pero él no está tomando en cuenta la parte en la que Dios detiene a Abraham. Él está diciendo que eso era la ley moral, la ley ética era así, cruda, cruel, ¿verdad? Entonces, él dice que Dios suspendió la ley ética. ¿Ya? Y lo tipifica cuando detiene a Abraham de su sacrificio para que no mate a Isaac. Piensa en Dios como una persona, no una mera idea, como en la religión A. No es una doctrina, sino una comunicación de existencia por la cual somos realmente transformados. No hay comunicación directa. Y ahí empieza a errar, ¿verdad? Sabemos que hay una transformación directa que ocurre, sabemos que sí hay una obra muy personal a través del Espíritu Santo en nosotros, pero hay una comunicación directa, por supuesto que sí. Están las Escrituras, su revelación y comunicación directa. Entonces yo creo que en su afán por responder a esta pregunta existencial, pues termina desviándose un poco, ¿verdad? Pero no podemos decir que se fue completamente al lado liberal como hemos visto con los teólogos anteriores. No anteriores a él, anteriores en el curso. Sentido de pecado no se puede explicar sino solo experimentar. Génesis 3 no es histórico, sino que describe a todo hombre. A diferencia de la culpa de la religión A, esta es una ofensa contra un Dios personal, ahí no se equivocan. Por lo tanto, la ruptura en la comunión se ve como algo mucho más radical. Vivir en el espíritu versus vivir en la carne o vivir en la religión formalista. Puede dar razones, pero no puede esperar todos los hechos, como en el matrimonio. No elijas debido a las promesas de bendición. Jesús solo ofrece sufrimientos. Versus recuerdo platónico. Aquí el momento es decisivo, el momento en el que realmente somos transformados. No tiene que ver con la idea de reminiscencia, de volver al pasado para encontrar conocimiento verdadero. A diferencia de otros conocimientos, la persona del maestro es importante para el aprendizaje, su disposición a morir por la verdad. La gracia es decisiva. La religión B combina la inmediatez de la esfera estética con la elección decisiva de lo ético, casi como una dialéctica hegeliana, aunque Kierkegaard se resistiría a la comparación. Así, la religión B no se transmite mediante el asentimiento a la verdad proposicional. Es posible creer todas las proposiciones religiosas verdaderas sin verdadera fe, sin la interioridad apasionada que constituye la subjetividad. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Solo una reflexión más rápida. Un comentario con respecto a él. Él no da una respuesta clara sobre cómo se pasa de un estilo de vida al otro, ¿verdad? Entonces es difícil porque cada etapa conlleva una decisión. Entonces no hay claridad. De nuevo, no quiere sistematizar, entonces no quiere decir exactamente cómo es que se pasa de un estilo de vida a otro. No se puede pasar mediante argumentación, sino que debe haber un cambio a nivel de la raíz de la persona, un cambio radical. pero yo creo que es por la crisis que se da al final de la primera y la segunda religión. Sí, es posible, pero hay gente que enfrenta esa crisis y no pasa de ahí, ¿verdad? Entonces, él sí reconoce que viene de Dios ese paso de un estilo de vida al otro y por eso no se puede sistematizar, porque viene de Dios y él es el que puede realizar ese cambio. En la teología reformada, nada más a modo de reflexión, recordemos, no quiero defender a Kierkegaard y decirles, vean, léanlo, es sumamente edificante, hay cosas mucho mejores que leer, pero si queremos rescatar algo de él, y es algo que enfaticé en el curso anterior, porque creo que nosotros estamos flacos en eso, solo por eso veo la necesidad de enfatizarlo, no porque crea que esto sea lo más importante. Tenemos muy bien y muy clara la norma, tenemos muy bien y muy clara la ley, tenemos muy bien y muy
entrada a la revelación. ¿Cierto? Esto yo creo que en nuestras iglesias reformadas lo entendemos muy bien. ¿Sí? Tenemos muy claro cuál es nuestro papel para con el mundo en el que vivimos, nuestra situación. Creo que logramos traducir bastante bien la norma a lo que debemos hacer. Pero esta muy buena comunicación aquí nos puede llevar a caer en ese error ortodoxo de pensar que porque lo entiendo bien, lo voy a aplicar, entonces soy cristiano, ¿verdad? Porque lo entiendo bien y sé cómo aplicarlo, yo entiendo cómo funciona el matrimonio desde la perspectiva bíblica y quiero vivir así mi matrimonio y entiendo que así glorifico a Dios, ¿verdad? Y todo eso está muy bien. Trato de entender la política, las artes, las películas que veo, las series, todo lo trato de entender con base en esta norma que Dios ha dado, su revelación, la cosmovisión cristiana. Todo eso está bien, no digo que esté mal, para nada, pero nos falta el sujeto. Y la crítica de Kierkegaard, esa pasión por Jesucristo, esa parte subjetiva, existencial de mi relación personal con Dios, de mi arrepentimiento delante de Dios, de mi confianza en sus promesas, de esa seguridad personal que tengo de la salvación. Esas cosas a veces las perdemos de vista como reformados. La vitalidad personal, ¿verdad? Porque a veces incluso en el colectivo, como iglesia, estamos riquísimos y disfrutamos mucho la vida en comunión, la vida de la iglesia. Pero yo personalmente, como Pablo, cuando Pablo habla de la salvación, él dice, Jesucristo murió por nuestros pecados, murió conforme a las Escrituras, ¿verdad? Por los pecadores. Esa es la norma. Esa es la revelación de Dios. Y luego él añade, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Él se acomoda, él puede decir que Cristo murió por los pecadores, que es verdad. Cristo murió por los pecadores, es verdad. Pero yo soy uno de ellos. Yo, Daniel, yo, Pablo, yo soy uno de esos pecadores por los que Cristo murió. Entonces no nos perdamos en el contexto. No pensemos que porque vamos a la iglesia reformada y creemos toda la doctrina reformada, entonces somos salvos. No necesariamente. Hay un principio de arrepentimiento y fe y de vida y de constante arrepentimiento y constante fe que debe caracterizar el andar del creyente. Entonces siempre examinémonos en esta parte porque aquí es donde estamos flacos. Siempre volvamos a ver, y yo sé que suena como que les estoy diciendo, sean individualistas, o sean egoístas, o sean egocéntricos, no, pero examínense, véanse a la luz es tercera de Juan, primera de Juan, la carta del análisis del cristiano, primera, la carta del análisis del cristiano, léanla y pónganse en esos zapatos y piensen en ustedes mismos en esos términos. Es necesario andar con temor y temblor en nuestra salvación. Eso es algo muy personal, muy personal. Ni siquiera todos los cursos de seminario va a garantizar que ustedes, mis hermanos, son cristianos. Eso no lo va a garantizar. Va a garantizar que van a tener mucha más responsabilidad delante de Dios si conociendo todo esto no vieron la gloria de Cristo. Si conociendo todo esto no se rindieron ante ese Salvador, ante ese Señor, que es el centro de todo lo que estamos haciendo. Si no logramos aterrizar ahí, estas clases son una pérdida de tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, que no sean estas clases una pérdida de tiempo. Piénsenlo a nivel personal. ¿Cómo están ustedes en su relación con Dios? Más allá de todo el conocimiento que tienen. Más allá de toda la preparación, más allá de todos los sermones que han escuchado, más allá de todo eso, su relación con Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que rescataría de Kierkegaard, cómo ser cristiano en medio de la cristiandad reformada, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser? Y tenemos las herramientas, porque el conocimiento está ahí al alcance de la mano, pero tenemos que ir profundo y buscar a Cristo en medio de todo esto, como les dije, el pedazo más grande de la pizza.
donde es La alta crítica que ya se empieza a desarrollar a partir en de esa época sí. es la cuestión. Ujú, ujú. Se manifiesta más partidario de la interpretación Por eso yo creo que él es evangélico. literal, sí, literal, histórica y gramatical. Sí, por eso concuerdo, digamos, él sí vio algunos peligros reales de la teología liberal y pues sí, existencialista, quizá demasiado enfático en esta parte, que no debemos caer en eso, pero sí hace falta reflexionar en torno a esa realidad. Hombre del tiempo. Sí. Muy bien, terminemos así porque ya son las 9:30, nos extendimos un poquito, me perdonan. Ningún problema. Y Se les salió lo predicador. la próxima, a veces cuesta, ¿cómo se dice? Pasar, quitarse un sombrero y ponerse otro, ¿verdad? Hacer esa separación. Muy bueno, muy bueno. Que Dios los bendiga. Oremos, pues, para salir. Dios, gracias por la reflexión que nos permites tener también con base en estos filósofos y pensadores que, si bien reconocemos que erraron, reconocemos que muchos de ellos, por sus frutos, podemos dudar de su fe. Aún así, tú en tu soberanía nos permites reflexionar y hacernos preguntas valiosas como esta última, de cómo estamos nosotros delante de ti, oh Dios, nuestra relación contigo, nuestro crecimiento espiritual, personal, nuestro andar contigo a nivel personal. Enséñanos, oh Dios, a andar con temor y temblor, a esforzarnos por nuestra salvación en ese sentido de obtener cada vez más riqueza y más seguridad de nuestro caminar contigo, que podamos ser edificados y transformados para tu gloria a nivel personal y que eso se vea reflejado en todas las relaciones y los contextos en los que nos movemos y que se vea reflejado en la vida de tu iglesia, La iglesia reformada, por tu gracia y por tu misericordia, gozamos de una riqueza en conocimiento, gozamos de una riqueza en aplicación y cosmovisión. Enséñanos a vivirlo de las maneras más profundas posibles, con las implicaciones más personales, ahí en lo secreto, ahí en nuestro cuarto, en lo más profundo de nuestro corazón, donde nadie nos ve, en la oscuridad, en esos momentos de soledad contigo. Enséñanos a andar también como buenos reformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lean el resto de la guía porque no vamos a continuar. No vamos a continuar con él la próxima semana. Entonces, básicamente lo que quedamos es un poquito y luego los comentarios. ¿Y va a haber tarea? Sí, está al final de la guía. Que bastante de los comentarios los hicimos durante la clase, entonces por eso no era necesario leer los comentarios de nuevo. Pero léanlos en su casa, terminen ahí la guía, quedó solo un punto creo de la guía en sí, y luego el comentario. ¿Fecha límite de presentar tareas? Las tareas igual al próximo lunes. Entonces, la tarea se presenta, tiene espacio de la semana antes de la siguiente clase. Hasta las 6:59. 6:59 con 59 segundos. Después de ella no, eso no es tan cierto. He recibido tareas a medianoche ese mismo día. Sí. Está bien. ¿Apago? Sí. Stop. Sí, las he recibido. Bueno, no sé si usted, no sé si las ha enviado tarde. Es que yo sí, las tarjetas de enviar. No, eso es una mala política. Una vez recibí el año nuevo aquí. Mala política. Es peor nunca que tarde. Si la va a enviar tarde, envíala tarde. Porque algo gana. Si no la envían todo, no ganan nada. Es peor. El punto es que No recuerdo dónde era el stop. Don Luis, muchísimas gracias por lo que acabó de